Capítulo 1 y el nombre en el firmamento. No era fuego. No era relámpago. Era mi nombre, ardiendo en las estrellas. Lo vi la noche en que el silencio del pueblo parecía contener la respiración. El cielo estaba tan claro que podía contar los pliegues de la Vía Láctea. Pero entonces, una luz distinta surgió, intensa y viva, dibujando las letras de mi nombre como si una mano invisible escribiera con fuego sobre la bóveda celeste. Isabel, susurró una voz, tan cercana que sentí su aliento en mi oído. Aunque no había nadie detrás de mí, me quedé inmóvil, con la piel erizada, escuchando aquel timbre que no pertenecía a ningún hombre ni mujer, sino a algo más antiguo. No era un idioma extraño, pero tampoco reconocía del todo su cadencia. Era como si hablara la lengua de mis sueños. El campanario de la iglesia permanecía en sombras, sin repicar, las calles vacías. Sin embargo, yo sabía que no estaba sola, en las ventanas oscuras. Percibía la mirada oculta de mis vecinos. Y entonces lo comprendí, ellos también veían el cielo, pero no escuchaban la voz. ¿Por qué yo? Me atreví a preguntar, sin saber si hablaba en voz alta o solo en mi mente. La respuesta no tardó. Porque fuiste elegida. Un calor extraño recorrió mi cuerpo desde el pecho hasta las manos. Como si algo quisiera escribirme desde dentro. La luz de las estrellas se intensificó y, junto a mi nombre, apareció un símbolo que jamás había visto, 3 círculos entrelazados, latiendo como un corazón vivo. Un viento helado descendió de repente, y las farolas parpadearon hasta apagarse. El mundo quedó envuelto en penumbra, salvo por el cielo, que seguía ardiendo con mi nombre. En ese instante supe que mi vida había terminado, o apenas comenzaba. Capítulo 2. La voz que nadie admitía oír. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi nombre ardiendo en el cielo y escuchaba aquella voz, grave y suave a la vez, repitiéndolo como si quisiera tallarlo en mi memoria. Al amanecer, salí a la calle. El aire olía a tierra húmeda, pero también a algo metálico, como el sabor de la sangre. Los vecinos me observaban desde lejos. Sus miradas eran rápidas, casi furtivas, como si temieran que yo les preguntara lo que todos habían visto. ¿Viste lo que pasó anoche?, pregunté a Marta, la panadera, que barría la acera frente a su tienda. Ella se detuvo un instante, apretó los labios y negó con la cabeza. No sé de qué hablas, Isabel, pero sus manos temblaban. Fui a la plaza, donde los ancianos solían sentarse a charlar. Estaban allí, pero nadie mencionaba el cielo. Hablaban del clima, de las cosechas, de cualquier cosa, menos de la luz que había escrito mi nombre. Me acerqué a don Felipe, el más viejo del pueblo. Usted lo vio, ¿verdad? Su mirada se clavó en mí con una mezcla de miedo y compasión. Murmuró algo que apenas pude entender. No invoques lo que no puedes callar. Esa tarde, encerrada en mi habitación, escuché la voz otra vez. Esta vez, no dijo mi nombre, sino los secretos más oscuros de 3 personas del pueblo. Sus pecados, sus miedos, detalles que yo no debía saber. Cuando salí, intenté confirmarlo, y en los ojos de cada uno vi el terror de saber que yo conocía la verdad. Comprendí que la voz no solo me había elegido, también me estaba armando. Capítulo 3. La profecía en 3 palabras. El tercer día desde que el cielo escribió mi nombre, desperté con un peso extraño en el pecho, como si alguien hubiera pasado la noche sentándose sobre mí. Afuera, el amanecer tenía un tono gris enfermizo, y las nubes se movían demasiado rápido, como si el viento huyera de algo. No había vuelto a escuchar la voz desde la tarde anterior, pero su ausencia no era alivio, era una pausa. La respiración que antecede a un susurro inevitable. A mediodía, mientras cruzaba la plaza, lo vi. El cielo, de un azul sucio, comenzó a desgarrarse en un resplandor blanco. No fue un relámpago ni el reflejo del sol. Era la misma escritura ardiente de la primera noche. Las letras formaron mi nombre con precisión dolorosa, y luego, justo debajo, aparecieron 3 palabras nuevas. Fuiste elegida hoy. El murmullo de la gente se apagó como si alguien hubiera arrancado el sonido del aire. Algunos se arrodillaron, otros se santiguaron, pero la mayoría retrocedió, alejándose de mí como si fuera portadora de una enfermedad invisible. Entonces la voz regresó, más clara que nunca. Hoy comienza tu tarea. Sentí un frío intenso recorrer mi columna, seguido de un calor ardiente en las manos. Miré mis palmas y vi, grabado en la piel, el mismo símbolo de 3 círculos entrelazados que había aparecido en el cielo la primera noche. Latían, como si dentro de ellos hubiera sangre. ¿Qué tarea?, susurré, pero no obtuve respuesta. Solo el campanario rompió el silencio, dando 3 campanadas que resonaron más tiempo del que deberían. Y en ese eco interminable,
Tuve la certeza de que, desde ese instante, cada hora contaría. Capítulo 4. El sacerdote que tembló. La mañana siguiente, decidí buscar respuestas en el único lugar donde aún creía que podía encontrarlas, la iglesia. El templo estaba vacío, impregnado del aroma a cera gastada y madera vieja. La luz que entraba por los vitrales teñía el suelo de colores inquietantemente vivos, como si el propio cielo quisiera advertirme de algo. Avancé hacia el confesionario, pero no había nadie. Desde el altar, el padre Esteban me observaba. Su rostro arrugado, marcado por años de sermones y silencios, se endureció al verme. «Necesito hablar con usted», le dije, con la voz quebrada. Me condujo a la sacristía. Cerró la puerta con un cerrojo pesado, y el sonido metálico me estremeció. Cuando le conté lo ocurrido, la voz, las palabras en el cielo, el símbolo en mis manos. Sus ojos se abrieron con un terror que no intentó ocultar. «No», susurró, retrocediendo hasta chocar con un mueble. «Eso que escuchas no pertenece a este mundo». Sacó de un cajón un libro antiguo, de tapas negras agrietadas, con letras doradas casi borradas. No era una Biblia común. Lo abrió en una página marcada por una cinta roja, y me mostró una ilustración, una figura envuelta en luz, con 3 círculos entrelazados en el pecho. Debajo, un texto en latín que no entendí del todo, pero una palabra resaltaba: vocatus, el llamado. Hace 40 años, continuó el padre Esteban, un hombre en otro pueblo escuchó esa voz. Murió al 7º día, y con él, todo su pueblo. Me quedé helada. Quise preguntar más, pero entonces las campanas repicaron solas, aunque nadie tiraba de la cuerda. El padre me miró con pánico puro. «No vuelvas aquí», ordenó. «Por lo que más quieras, no respondas cuando te llame otra vez». Pero yo ya sabía que era demasiado tarde para eso. Capítulo 5. El cielo que sangró. El 7º día se acercaba. Yo lo sentía en la piel, en el pulso acelerado de las calles, en las miradas que huían de la mía. Nadie hablaba, pero todos sabían que algo iba a suceder. Esa tarde, el aire cambió. El cielo, antes limpio, comenzó a teñirse de un rojo profundo, como si la luz del atardecer se hubiera podrido. Un viento pesado descendió sobre el pueblo, trayendo un olor espeso, metálico, inconfundible, el olor de la sangre. Me detuve en medio de la plaza. Los demás también lo hicieron, como si una orden silenciosa nos hubiera congelado. Entonces ocurrió, las nubes se abrieron y, en lugar de lluvia, comenzaron a caer gotas rojas que brillaban como cristales líquidos. Al tocar el suelo, no salpicaban, se disolvían en un vapor que ardía en la piel. Miré hacia arriba y lo vi, mi nombre, otra vez escrito en el firmamento. Pero ahora estaba acompañado de una frase que me hizo temblar hasta los huesos. El 7º día se paga. Las campanas repicaron con una violencia anómala, el sonido reverberando como un trueno interminable. Vi a Marta, la panadera, caer de rodillas, con las manos cubriéndose los oídos. Otros huyeron a sus casas, cerrando puertas y ventanas con una desesperación animal. La voz habló, atravesando el rugido del metal. «El cielo sangra por ti». El calor volvió a mis manos, y el símbolo de los 3 círculos empezó a arder, dejando un resplandor que se filtraba por mi piel. No entendía si aquello era un castigo o una preparación, pero supe que, pasara lo que pasara, yo era el centro de todo, y que, tal vez, la sangre que caía no era del cielo, sino de lo que estaba a punto de descender de él. Capítulo 6. El libro sin letras. Esa noche no quise dormir. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo las últimas gotas rojas se evaporaban sobre las calles desiertas. El silencio era tan espeso que podía escuchar el latido en mis sienes. Entonces, un golpe seco en la puerta me hizo saltar de la silla. Al abrir, no había nadie, solo un paquete envuelto en tela negra, húmeda y fría al tacto. Lo llevé a la mesa y lo desenvolví con manos temblorosas. Dentro había un libro, antiguo, pesado, con una cubierta de cuero que parecía respirarme en la palma. Lo abrí, y todas sus páginas estaban en blanco. Al principio pensé que era una burla o un mensaje vacío, hasta que la voz volvió, murmurando desde algún lugar que no era ni fuera ni dentro de mi cabeza. «Lee», obedecí, aunque no había nada que leer. Pero a medida que mis ojos recorrían las páginas vacías, trazos de tinta comenzaron a aparecer, como si una pluma invisible escribiera en ese mismo instante. No eran versículos que yo conociera, eran palabras sagradas deformadas, frases imposibles, nombres que dolía pronunciar. En la 3ª página, leí algo que me heló el alma. «En el 7º día, abrirás la puerta». El símbolo en mis manos ardió, y sentí que el calor se conectaba con el libro, como si éste reconociera mi toque. Seguí leyendo.
Cada página revelaba un secreto del pueblo, pactos, pecados, oraciones prohibidas que nunca debieron ser escuchadas. Un susurro final cerró la sesión. El libro sabe más de ti que tú misma. Lo cerré de golpe, pero al hacerlo escuché pasos en la calle, pasos lentos, pesados, que se detenían frente a mi puerta, y supe que ya no estaba sola. Capítulo 7. El pueblo que dejó de rezar. A la mañana siguiente, el sonido más familiar del pueblo, las campanas llamando a misa, nunca llegó. En su lugar, un silencio denso se derramaba por las calles, como si alguien hubiera apagado el mundo. Fui a la iglesia. El portón estaba abierto, pero dentro no había ni un solo fiel. El padre Esteban estaba arrodillado frente al altar, con las manos crispadas, como si intentara rezar, pero de su boca no salían palabras. Me acerqué y escuché un murmullo extraño. No era su voz, sino la voz, esa misma que me hablaba a mí. Retrocedí con el corazón golpeando en mi pecho. Salí a la plaza y vi a Marta, la panadera, de pie con un rosario en las manos. Movía los labios, pero de ellos salía el mismo susurro ajeno, un tono grave, inhumano, pronunciando palabras que no pertenecían a nuestro idioma. Recorrí las calles y fue lo mismo. Cada hombre, mujer y anciano que intentaba orar era invadido por esa voz. Algunos lloraban, otros se tapaban la boca con las manos, pero el murmullo continuaba, como si el pueblo entero se hubiera convertido en un coro que no controlaba su canto. Entonces lo comprendí, ya no era la única que escuchaba. La voz volvió a mí, clara, como un trueno que solo yo podía sentir dentro de los huesos. Ahora todos me oyen, pero tú eres la única que puede responder. Me quedé paralizada. Las miradas se volvieron hacia mí, como si esperaran que yo hablara en nombre de todos. Pero sabía que si pronunciaba una sola palabra, algo mucho más grande que nosotros atravesaría esa grieta invisible que ya se había abierto entre el cielo y la tierra, y que tal vez ya estaba demasiado abierta para cerrarla. Capítulo 8. El juicio en las nubes. El cielo, desde esa mañana, parecía más bajo, como si se hubiera inclinado sobre el pueblo para vigilarnos. El aire tenía un peso insoportable, y cada respiración sabía a hierro viejo. Fue al atardecer cuando lo vi. Las nubes comenzaron a arremolinarse sobre la plaza, girando como un remolino lento y silencioso. La luz se volvió amarilla, enfermiza, bañando las fachadas de un tono mortecino. Y entonces, entre las capas grises, aparecieron sombras gigantes, siluetas que se recortaban con una nitidez imposible, figuras humanas, enormes, envueltas en un resplandor tenue, observándonos desde lo alto. No se movían, hasta que un trueno seco partió el aire y todas giraron sus rostros hacia mí. Sentí que el corazón se me detenía. La voz habló, pero esta vez no fue un susurro íntimo, retumbó en el cielo. Y todos la escucharon. Isabel, has sido llamada para ser juzgada. Los vecinos comenzaron a arrodillarse uno por uno, algunos con los ojos cerrados, otros mirándome como si yo fuera la única culpable de algo que aún no entendían. Una de las figuras extendió su brazo. En su mano sostenía lo que parecía una balanza hecha de luz líquida. En el otro extremo, otra figura llevaba un libro inmenso, idéntico al que había encontrado en mi puerta, pero este estaba repleto de letras ardientes que se movían como si tuvieran vida propia. Tus actos ya han sido escritos, continuó la voz, pero el último aún está por decidirse. Un rayo descendió, cayendo a apenas unos metros de mí, dejando el suelo humeante. Comprendí que lo que fuera a hacer en los próximos días no solo decidiría mi destino, sino el del pueblo entero, y que las nubes no se moverían hasta obtener su veredicto. Capítulo 9. La traición de un ángel. La noche después del juicio en las nubes no fue oscura. Una claridad blanca, fría, descendía del cielo como si la luna se hubiera multiplicado en 1000 fragmentos. Yo no podía dormir. El peso de las miradas celestiales aún me quemaba la nuca. Fue entonces cuando lo vi. Una figura bajó desde la luz, flotando con la serenidad de quien no teme a la gravedad. Sus alas eran de un dorado apagado, y sus ojos parecían contener siglos de cansancio. Isabel, pronunció mi nombre con una voz que no era la de esa voz. No todo lo que viene de arriba es santo. Me dijo que había sido enviado no para protegerme, sino para advertirme. La voz que escuchas no es la de Dios, susurró, acercándose. Es un eco de algo más antiguo, más poderoso y más hambriento. Mis manos ardieron. El símbolo de los 3 círculos palpitando como si quisiera responderle. El ángel alzó la vista hacia el cielo y frunció el ceño. Si sigues obedeciéndola, abrirás una puerta que ni el mismo Creador podrá cerrar. Sentí el corazón acelerarse, pero antes de que pudiera responder, sus alas se crisparon, y un dolor invisible lo atravesó. Cayó de rodillas,
y un hilo de luz oscura comenzó a filtrarse desde su pecho. ¿Nos ha encontrado?, jadeó. La voz descendió entonces. No desde las alturas, sino desde dentro de mí. Él miente, y sabe. Es mío. El ángel me miró por última vez, y en sus ojos vi un ruego silencioso, que no creyera lo que estaba a punto de creer. Pero ya no sabía a quién escuchar, ni cuál de los dos era la verdadera traición. Capítulo 10. El silencio roto. Desperté en medio de una calma tan perfecta que parecía falsa. No había campanas, ni pasos en las calles, ni siquiera el susurro de la voz. Durante 7 días, ese silencio fue mi único compañero. Un vacío que me envolvía y me hacía dudar si todo lo ocurrido había sido real. Pero el 7º día, el cielo explotó. No fue un trueno común. Fue un estallido que desgarró el aire, haciendo vibrar las paredes y quebrar algunos vitrales de la iglesia. Salí a la calle y vi cómo las nubes se abrían en un tajo luminoso. Allí, en medio de esa herida en el cielo, mi nombre volvió a aparecer. Pero esta vez no estaba solo. A su lado, flotaba un símbolo ardiente, una ala caída envuelta en fuego negro. El calor que emanaba era tan intenso que el aire ondulaba alrededor. La voz regresó, más fuerte que nunca, como si el silencio hubiera sido solo para acumular fuerza. Es hora. Las farolas explotaron una a una, derramando chispas sobre las calles desiertas. El símbolo en mis manos comenzó a arder, y la piel se me abrió en líneas rojas, formando un dibujo idéntico al del cielo. Entonces, una sombra enorme descendió lentamente desde la grieta luminosa. No tenía forma definida, pero cada vez que intentaba mirarla, mi corazón latía con un pánico visceral, primitivo. El eco de las campanas comenzó a sonar, pero no desde el campanario. Venía de debajo de la tierra. Y supe que lo que fuera a salir de allí no podía volver a ser enterrado. Capítulo 11. La revelación prohibida. La sombra que había descendido desde la grieta no tocaba el suelo, pero su presencia pesaba más que una montaña. El aire se volvió espeso, casi sólido, y respirar dolía. Mira, ordenó la voz. Sentí como mi cabeza giraba sola, obligándome a mirar al campanario. La piedra comenzó a resquebrajarse. Entre los fragmentos emergió algo que no era metal ni madera, un espejo ovalado, antiguo, incrustado en el muro como si hubiera estado oculto siglos enteros. Me acerqué sin poder evitarlo. El espejo no reflejaba la plaza ni el cielo rojo, solo me mostraba a mí. Pero no como estaba ahora, sino con ropas que jamás había visto. De pie frente a un altar de mármol negro, sosteniendo el libro sin letras. Mis labios se movían, pronunciando una oración que no entendía. Esa es tu tarea, susurró la voz. Abrir el paso. ¿Paso a dónde?, pregunté, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. La superficie del espejo se onduló, y detrás de mi reflejo aparecieron figuras encadenadas, con los ojos cubiertos y bocas selladas por hilos de luz. Algo en sus gestos me gritaba que querían que huyera, pero sus cadenas los mantenían inmóviles. Lo que ves son los guardianes. Si caen, el mundo entero oirá mi palabra. Un temblor sacudió el suelo. El espejo empezó a agrietarse desde dentro, como si algo golpeara para salir. El símbolo en mis manos ardió con violencia, y sentí como un hilo invisible me unía a ese cristal. En ese momento comprendí que mi elección no sería entre el bien y el mal, sino entre dos males tan profundos que incluso el cielo temía nombrarlos. Capítulo 12. El cielo que se partió en dos. El temblor creció hasta convertirse en un rugido. Las campanas repicaban solas, y cada tañido hacía vibrar el espejo del campanario, con un crujido final. El cristal se hizo añicos, pero los fragmentos no cayeron. Flotaron en el aire, brillando como cuchillas suspendidas. Entonces, el cielo cambió. No se oscureció ni se iluminó, se abrió. Una línea de luz pura lo atravesó de horizonte a horizonte. Y esa herida comenzó a ensancharse lentamente, revelando un vacío imposible, más negro que cualquier noche. Del interior surgió un viento helado que arrastraba un murmullo colectivo, como miles de voces rezando al revés. La gente del pueblo, atraída por el estruendo, salió de sus casas. Todos levantaron la vista, y lo vieron, junto a su nombre. Cada uno podía leer una palabra escrita en el cielo. No era bendición, no era perdón, eran sus pecados más grandes, expuestos en letras de luz que ardían como fuego. Los gritos comenzaron. Algunos intentaron borrar las palabras con las manos. Otros cayeron de rodillas, suplicando a un Dios que parecía no escuchar. Esto es solo el principio, dijo la voz dentro de mí. El mundo debe saber quién es suyo y quién es mío. El símbolo en mis manos brilló como nunca, y la luz se extendió por mis brazos, grabando líneas que parecían formar un mapa. Comprendí que llevaba la ruta para abrir la última puerta. Pero entonces,
Entre las nubes desgarradas, vi a las figuras gigantes del juicio. Esta vez no me miraban con severidad, sino con miedo. Y entendí que lo que estaba a punto de cruzar desde el otro lado no era algo que el cielo pudiera detener. Capítulo 13. El último mandato. La grieta en el cielo ya no era una herida, era una puerta abierta de par en par. Desde su interior emanaba una luz oscura. Imposible. Que no iluminaba, sino que devoraba los colores. La voz habló. Y esta vez no retumbó en el aire, sino en mi propia sangre. Ha llegado la hora de decidir. Frente a mí, el pueblo entero permanecía reunido. Sus rostros marcados por las palabras que aún ardían sobre sus cabezas, sus pecados expuestos ante todos. Algunos lloraban. Otros me miraban con odio, como si yo fuera la autora de su condena. «Tienes dos caminos», continuó la voz. «Salvar a este pueblo y perder tu alma. O conservar tu alma y dejar que todo lo que ves desaparezca para siempre». El aire vibraba. Y con cada latido, el símbolo de los 3 círculos en mis manos ardía más. Sentí que mi cuerpo era un recipiente y que, con una sola palabra, todo se derramaría hacia uno de los 2 destinos. Del otro lado de la grieta, vi movimiento. No eran ángeles ni demonios, eran formas antiguas, olvidadas, esperando mi respuesta como jueces que ya conocían el veredicto. «Decide, Isabel», susurró la voz, casi con ternura, «y que tu decisión escriba la última línea del cielo». Mi corazón golpeaba como si quisiera escapar de mi pecho. Pensé en mi madre, en Marta, en el padre Esteban y en los pecados que yo misma cargaba. Si lo salvaba, yo sería la puerta. Si no, ellos serían ceniza. Respiré hondo. Abrí la boca. Y dije, capítulo 14. El nombre que se borró. Mis palabras salieron como un hilo de aire. Pero el eco de mi elección retumbó en todo el cielo. La grieta respondió con un estallido sordo. Como si el universo hubiera contenido la respiración, y luego comenzara a exhalar. La luz oscura se contrajo, retrocediendo hacia el vacío. Y las figuras que aguardaban más allá dieron un paso atrás. El pueblo quedó en silencio, con los pecados aún ardiendo sobre sus cabezas, pero la grieta empezaba a cerrarse. Entonces lo vi, mi nombre, que siempre había brillado en el firmamento. Comenzaba a desvanecerse. Primero la última letra, luego la penúltima, hasta que solo quedó la inicial, y finalmente, nada. «El precio está pagado», dijo la voz, ahora distante, como si hablara desde un lugar al que ya no podía seguirme. Sentí un frío profundo, no en la piel, sino en el alma. Me miré las manos, el símbolo de los 3 círculos aún estaba allí, pero ya no latía. Era solo una marca muerta, grabada en mi carne. Los vecinos comenzaron a murmurar, algunos agradeciendo en voz baja, otros sin atreverse a acercarse. El padre Esteban se abrió paso entre ellos, con los ojos húmedos, y me susurró, «Lo que diste, nadie podrá devolvértelo». El cielo recuperó su color, pero algo en él había cambiado, las estrellas parecían más lejanas, como si hubieran retrocedido para no presenciar lo que acababa de ocurrir. Y en ese silencio posterior, comprendí que, aunque la grieta se cerró, yo había quedado abierta para siempre. Capítulo 15. Epílogo. La voz en otra piel. Pasaron los años. El pueblo siguió existiendo, aunque nunca volvió a ser el mismo. Nadie hablaba de aquella grieta en el cielo, pero todos llevaban en la mirada un rastro de aquello que vieron y de lo que callaron. Yo vivía lejos, en una ciudad donde nadie conocía mi nombre, porque ya no quedaba nada de él en el firmamento. Mis noches eran tranquilas, pero dentro de mí seguía sintiéndose un hueco frío, como una habitación que nunca se cierra del todo. Una tarde de invierno, mientras cruzaba una plaza llena de niños jugando, levanté la vista. El cielo estaba despejado, azul puro, hasta que un resplandor blanco dibujó lentamente un nombre. No era el mío, era el de un niño que estaba en la fuente, mirándome con una mezcla de asombro y miedo. El resplandor trazó cada letra con la misma caligrafía ardiente que una vez me marcó a mí. Lo supe antes de oírlo, la voz había vuelto. «Ahora eres tú», susurró, no en mi oído, sino en el del niño. Él dio un paso atrás, buscando con los ojos algo que le confirmara que no estaba loco, y me encontró a mí, observándolo. En su mirada reconocí el peso de la elección que un día me destrozó, pero esta vez no era yo quien decidiría. Mientras el murmullo invisible empezaba a rodearnos, comprendí que la voz nunca se va, solo cambia de piel, y el cielo, una vez más, se preparaba para escribir su historia.